el Dios de nuevos comienzos. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé. Pareciera que Dios intencionalmente se había olvidado de Noé, pero no fue así. Él volvió su atención activa hacia Noé. Esta es una declaración significativa y tierna que nos recuerda que Dios no se olvidó de Noé, sino que, fiel a sus propósitos, intervino nuevamente. Y de la misma manera, como en este caso, Dios espera el momento indicado para hablarnos y bendecirnos. Recordar es actuar en favor de otra persona. Dios se acordó de Raquel en Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. De modo que cuando estés pasando por el momento más difícil de la vida, tenga presente que Dios se acordará de ti. Recordar indica también que hubo un compromiso de Dios. A veces tenemos pensamientos negativos de que Dios se olvidó de nosotros y perdemos la paciencia y la esperanza. Pero su palabra nos enseña muchos ejemplos de que Dios no olvida, solo trabaja en los tiempos perfectos, porque Él es soberano. Así como Dios se acordó del pacto de Noé, de Raquel, de Ana, de Abraham, de Lot, aunque no lo merecía, así Jehová Dios de los ejércitos se acordará de ti. Oremos juntos. Señor, gracias te doy porque a pesar de los momentos difíciles, tú nunca me abandonas. Aumenta mi fe para no dudar de tu poder y soberanía. Gracias porque tú eres un buen Dios. Y hoy quiero alabar y bendecir tu nombre. Hoy quiero reconocer tu grandeza, tu poderío, tu amor y tu ternura para con nosotros. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión. Gracias por tu gran amor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu atención activa está sobre mí. Gracias, Señor, porque en el momento indicado tú me hablas y me bendices. Gracias porque tú actúas a favor de mi vida y estás obrando con tu poderosa mano a favor de mi vida, a favor de mi familia, a favor de todo lo que hago. Gracias, Señor, porque hay un compromiso tuyo de bendecirme, de cumplir, Señor, tus promesas en mí. Ayúdame, Señor, a tener paciencia y a nunca perder la esperanza. Por favor, Señor, te pido que te acuerdes de mí en este día y siempre, para yo ver la benévola mano de Dios actuando siempre a mi favor, inclusive en los momentos más difíciles. Ahí pueda descansar sabiendo que tú estás obrando a mi favor. Oro en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexiones desde Sion, el lugar de Dios. Recuerde suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este enlace con sus contactos. Dios le bendecirá por ser propagador de las buenas nuevas. A continuación,
el plan de lectura de la Biblia en un año y empezamos leyendo Romanos capítulo 6 y lo hacemos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que
deja el pecado de la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos 1 de Samuel, capítulo 15, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Saúl derrota a los amalecitas. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel y 10,000 hombres de Judá. Después, Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán juntos con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Capturó a Gad, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Gad y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo: Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Lleve a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo este balido de ovejas y cabras y este mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y
La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que cuando has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto que he pecado, he desobedecido sus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl trató de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá. Tú cambiarás de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él, y Saúl adoró al Señor. Luego Samuel dijo: tráigame al rey Agag. Agag llegó lleno de esperanza porque pensó: seguramente ya pasó lo peor y he sido librado de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada ha matado a los hijos de muchas madres, ahora tu madre se quedará sin hijos. Y Samuel cortó a Agag en pedazos delante del Señor en Gilgal. Después Samuel se fue a su casa en Ramá, y Saúl regresó a su casa en Gilbea de Saúl. Samuel nunca más volvió a ver a Saúl, pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el Salmo capítulo 60 y dice así en NTV: nos has rechazado, oh Dios, y quebraste nuestras defensas. Te enojaste con nosotros, ahora restáuranos al gozo de tu favor. Sacudiste nuestra tierra y la abriste en dos. Sella las grietas porque la tierra tiembla. Has sido muy estricto con nosotros y nos hiciste beber de un vino que nos dejaste tambaleantes. Pero has levantado un estandarte para que los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Rescata ahora a tu pueblo amado. Respóndenos y sálvanos en tu poder. Por su santidad, Dios ha prometido: dividiré a Siquén con alegría y mediré el valle de Sucot. Galaad es mío y también Manasés. Efraín, mi casco, producirá mis guerreros, y Judá, mi cetro, producirá mis reyes. Pero Moab, mi lavamanos, se convertirá en mi siervo, y sobre Edom me limpiaré los pies, y gritaré triunfante sobre los filisteos. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me dará la victoria sobre Edom? ¿No has rechazado, oh Dios? ¿Ya no marchas junto a nuestros ejércitos? Por favor, ayúdanos contra nuestros enemigos, porque toda la ayuda humana es inútil. Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.